Tarde lleva por nombre Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, capítulo 5, versículo 5 de Mateo. El propósito que perseguimos, hermanos, con este tema es enseñar a la congregación el significado de mansedumbre bíblica. Mansedumbre bíblica, la cual es muy diferente a la mansedumbre que estamos acostumbrados o que creemos que es. Es el propósito que perseguimos. Entonces vamos a leer la palabra Mateo capítulo 5, versículo 5 y hacemos una oración. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos es el tema para el día de hoy. Dice el diccionario, hermanos, que mansedumbre significa docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Eso dice el diccionario que es mansedumbre, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Durante toda la historia, hermanos, de la vida del ser humano, hemos visto mucha gente que ha querido conquistar al mundo. Desde los antiguos escritos en la palabra, por poner un ejemplo, vemos a hombres como Nabucodonosor, vemos a hombres como Darío, vemos a hombres, ya no en la palabra sino en la historia, como Alejandro, ¿sí? Vemos, hermanos, a hombres más adelante como Mussolini, Napoleón, Hitler, todo ese tipo de hombres, hermanos, hicieron lo que estuvo en sus manos y sin importarles nada, con tal de conseguir o tratar de conseguir conquistar y dominar el mundo, es decir, dominar la tierra. Personas que con tal de conseguir sus planes, hermanos, pasaron por encima de otros. Personas que quieren conquistar al mundo y esas personas no tienen ningún problema con robar, estafar, engañar, adulterar o hacer cualquier tipo, hermanos, de trampa con tal de lograr sus metas. Hay algunos que dicen o dijeron en su momento: haré lo que sea con tal de lograr mis planes. Haré lo que sea con tal de lograr mis planes. A ese tipo de gentes, por raro que parezca, hay mucha gente que los admira. Mucha gente que dice: híjole, yo quisiera ser como ese. Adolfo Hitler, por ponerles un ejemplo, hermanos, todos nosotros lo vemos como un general del ejército, como alguien poderosísimo, como alguien, hermanos, que tenía unas capacidades delegadas increíbles. Sin embargo, estudiando un poco la historia de Adolfo Hitler, nos damos cuenta, hermanos, que era el soldado de más bajo nivel. ¿Escucharon bien? El soldado de más bajo nivel en el ejército de su país. Sin embargo, tenía una capacidad de convencer a la gente y de ir cambiando su forma de pensar hasta lograr, como él decía, una superioridad de los que lo seguían a él. Insisto, estos hombres, hermanos, logran obtener admiración de otros porque los ven como triunfadores, porque los ven como exitosos, porque los ven como inteligentes y realmente son inteligentes. Y mucha gente dice: es que son atrevidos. Atrevidos. Todo esto que les dije, triunfadores, exitosos, inteligentes, atrevidos. ¡Wow! ¡Wow! Muchos de nosotros quisiéramos ver y tener esas cualidades, ¿sí o no? Cualidades triunfadoras, exitosas, inteligentes, atrevidos, entregados. Eso dice la gente. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Porque todas las personas que les mencioné ahorita, desde Hitler hasta Nabucodonosor, hermanos, desde el principio buscaron dominar la tierra. En la palabra de Dios
enseña también que desde el principio se muestra hombres, voy a ponerlo entre comillas, inteligentes y hombres mansos. Y vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia acerca de una persona mansa. Porque el día de hoy, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué es un manso? ¿Qué es una persona mansa? ¿Quién me dice? Humilde. ¿Humilde? ¿Tonto? ¿Tranquilo? ¿Algún otro comentario? ¿Humilde? ¿Tímido? ¿Algún otro comentario? Obediente. Obediente, ok. Lo vemos así. Dicen por ahí algunos, ¿verdad? Dice la Biblia, yo soy manso, pero no menso. La Biblia no dice eso. Pero muchos piensan eso. Piensan que un hombre manso es un hombre menso. Vamos a la palabra. Génesis, capítulo 13, versículos del 7 al 11. Génesis, capítulo 13, versículos del 7 al 11. Se los leo, hermanos. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Pregunta para mis hermanos estudiosos de siervos de Jesucristo. ¿Fue Lot inteligente? Claro que sí. Claro que sí. Lot alzó sus ojos, le dijo a Abraham, ¿qué escoges? ¿Izquierda o derecha? Lo primerito que hizo Lot fue, levantó sus ojos, es decir, esto. Pero inmediatamente dijo, para la derecha hay pastos, hay llanuras, parece como el huerto, se ve bien suave. Para acá se ve desértico, como que no hay agua, como que voy a batallar más. Inteligentemente escogió lo más bonito. ¿Es inteligente? Sí, sí. Sin embargo, ¿dónde terminó ese hombre? En Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Los que enseñan que se fueron. ¿Ah? Lo que enseñan. Destruidas. Destruidas. ¿Dónde quedó su inteligencia? Todo lo que un hombre, hermanos, todo lo que cualquier hombre mundano podría desear, ahí estaba, a donde volteó Lot. Insisto, todo lo que muchos de nosotros pensamos, no, hombre, allá voy a tener éxito, voy a tener tierras, voy a tener ganado. Así somos muchos de nosotros. No, es que si voy para allá me va a ir mejor. Y el Señor te está diciendo, yo quiero que vayas para allá. Señor, pero es que es más inteligente irme para allá. ¿Inteligente para quién? Eso es bien importante, mis hermanos. El inteligente terminó a las puertas de la ciudad. Ya lo hemos visto eso en algún otro tema, pero fue destruido. El manso, que fue Abraham, que es el que había recibido la promesa, ¿recuerdan eso? Le dijo el Señor, vámonos, agarra a tu gente y te vas a ir para allá. Manso, obediente, como decía ahorita alguien, algunos de ustedes. Ese hombre, hermanos, el manso, heredó la tierra. El texto que estamos viendo hoy, los mansos heredarán la tierra. Abraham, hermanos, en ese entonces todavía se llamaba Abraham, hasta después le cambió el Señor el nombre. Ahí, hermanos, él tenía el poder y Abraham renunció a él para dejárselo al sobrino. ¿Están de acuerdo? Eso, hermanos,
es mansedumbre. Mansedumbre es tener el poder y renunciar a él. El manso, hermanos, no es débil. El manso es poderoso y decide actuar como si no lo fuera. Ser manso es poner tu poder bajo control. Mansedumbre no es debilidad. Les voy a poner un ejemplo y les va a quedar más claro. ¿Qué vemos ahí arriba, hermanitos? Un gato muy cariñoso, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿qué pasa si abre la boca el león? Se lo come. ¿Le cabe la cabeza al ser humano? Sí. Fácil. Sin embargo, vemos leones poderosos, el rey de la selva, mansos. ¿Por qué? Porque teniendo el poder, se hace dócil para que un ser humano lo domine. Pero por si eso no era poco, les puse otro ejemplo. Esa ballena se llama chamú. No sé si ya murió, no tengo idea. Pero estaba en un parque acuático en San Diego, si mal no recuerdo. Es conocida como una orca asesina, así se llaman esos animales. Esos animales, hermanos, investigando un poco, me di cuenta o supe que pueden y llegan a pesar más de 100 toneladas. Más de 100 toneladas. Y llegan a medir más de 30 metros. Sin embargo, se sujetan a una personita que mide alrededor de unos 50, unos 60 y pesa alrededor de 50 o 60 kilos. ¿Quién será el manso y quién será el menso? Me estoy explicando. Chamú hacía cada acrobacia increíble y le decía a la personita, siéntate, ruédate, haz esto, haz lo otro. Lo malo, hermanos, es que a veces a Chamú se le olvidó ser dócil y mansa y le costó la vida a la persona. Es decir, la mansedumbre la dejó de lado. Los cristianos, en ocasiones, la mansedumbre la dejamos de lado. Se nos olvida y sale el verdadero o el hombre interior, la naturaleza pecaminosa que tenemos, que tomamos. Insisto, entonces, mansedumbre es sumisión y humildad. Mansedumbre es sumisión y humildad. Voy a ponerles otro ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a un conocido, le hacemos así? Y más ahora que no nos podemos saludar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama este saludo? Un saludo militar. ¿Saben ustedes de dónde viene ese saludo militar? ¿Conocen la historia? Ese saludo, hermanos, viene de la época donde los caballeros portaban una armadura completa para que los contrincantes no pudieran asesinarlos o trabajarlos con las ballestas o las espadas en aquel entonces. Sin embargo, su careta, como los de los soldadores, ¿sí?, se destapaba únicamente en la parte de la cara. Ese soldado fuerte, ese soldado que peleaba la batalla, ese soldado que era valiente, que era valeroso, cuando el rey iba a pasar lista, ese soldado se paraba recto y se levantaba la careta. Era un saludo hacia el rey. ¿Qué significaba eso? Ese saludo, hermanos, significaba sumisión. Ese saludo significaba, y cuando la persona hacía eso, le decía al rey, este soy yo, puedes verme, estoy ante ti vulnerable, puedes tú determinar quién soy perfectamente. Era solo ante el rey. Ellos así demostraban, hermanos, debilidad y sometimiento ante el rey, ante la autoridad. La mansedumbre es, pues, tener la capacidad, pero actuar como si no la tuvieras. La Biblia, hermanos, enseña mucho del tema. Enseña de hombres que, pudiendo hacer uso de su poder y de su autoridad, fueron mansos, escúchame bien, para beneficiar a los que los rodeaban. Vamos a Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Aquí vamos a demostrar, hermanos, que mansedumbre no es debilidad ni falta de carácter.
Imagínate tú que yo quiera levantar una revolución ahora contra López Obrador, por poner un ejemplo. Y luego yo llego y les digo, ¿cómo ven si vamos y hacemos un meeting contra López Obrador? Y no los veo muy convencidos y luego yo empiezo a decirles, ándale, vamos, no sean gachos, hermana Isabel, ¿vas con nosotros? Y Isabel como diciendo, hijo, este es demasiado manso, nos van a ganar. La Biblia dice que Moisés era manso, ¿están de acuerdo? Muy manso. Sin embargo, hermanos, algo tenía Moisés que lo siguieron más de 2,5 millones de personas. Más de 2,5 millones de personas lo siguieron. Pero no solo lo siguieron por el desierto. Pero no solo lo siguieron por el desierto, lo siguieron, hermanos, por 40 años. Definitivamente Moisés no era alguien débil. Sin embargo, Moisés tampoco nació con esa habilidad. Es algo que Dios le dio. Porque si ustedes ven, antes de que Moisés hiciera todo eso, el Señor le dice, Moisés, vas a sacar mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, ¿por qué yo? Moisés era tartamudo. Dice la palabra del Señor que era lento para hablar. Eso es ser tartamudo, hermanos. Entonces el Señor le dice, vas a ir, pero no te preocupes, tú no vas a hablar, pero para que te sientas más a gusto, que vaya contigo tu hermano Aarón. Moisés no lo tenía, Dios se lo dio. Él era tartamudo, él era temeroso, pero también, hermanos, era impetuoso. Una persona mansa puede en determinado momento indignarse ardientemente, hacer un acto como el que Moisés hizo en determinado momento de su vida, cuando baja del monte y que ve a la gente que están ahí danzándole a un becerro. ¿Se acuerdan de eso? Moisés, en un momento de ira, ¿qué hizo? Se enojó y quebró las tablas. Y fue y les dijo, ¿quién construyó ese becerro? Y el hermano le dijo, pues salió solo. ¿Se acuerdan de eso? Moisés dijo, vayan y lo van a fundir. Y a todos los que estaban ahí bailando y danzando y adorando al becerro, les van a dar de tomar lo que salga. Y murieron, hermanos, más de 20,000 personas. ¿Eso haría alguien manso? A nuestra forma no, pero es una mansedumbre. ¿Por qué? Porque un manso puede indignarse, hermanos, ardientemente, pero a la vez puede ser demasiado compasivo. ¡Ojo! Se aira con lo que le hacen a su prójimo o a otro, con más al Señor, pero cuando le hacen algo a él, fíjense lo que hizo Moisés. Ojo, Números 12, pero ahora 1 y 2. Fuerte. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Y hablaron solamente con Moisés, por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Hasta ahí, gracias. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo más duro, hermanos, y lo oyó Jehová. La palabra hablaron ahí, hermanos, es una palabra hebrea, dabar, que significa chisme. Pero también, hermanos, significa para organizar con el fin de someter. Es decir, ellos quisieron tomar el lugar que no era de ellos. Y eran los hermanos. Una era la hermana mayor, María. María significa, curiosamente, hermanos, fuerte, ¿significa qué? O amada. Aarón significa maestro, iluminado, ilustre. María era la hermana mayor de Moisés. Aarón era menor que María, pero mayor que Moisés. Eso tiene cosas importantes. Ellos empiezan a hablar. Y como todo chisme, ¿cuántos somos chismosos aquí? Nadie. Nomás el pastor.
Cuando empiezas un chisme, hermano, tú lo que quieres es buscar cualquier pretexto para luego sacar el chisme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si está malo, no sé, Heriberto, van con Marvin, que lo, ay, ¿qué onda, Marvin? ¿Cómo has estado? No, pues muy bien. Oye, ¿cómo sigue Heriberto? ¿Sí o no? Pero primero desviamos la atención. ¿Por qué digo esto? Porque eso fue lo que hicieron María y Aarón. Dice la palabra que hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Qué era una mujer cusita? Era una mujer, hermanos, que venía de un país que se llamaba Cus. Era un país etíope. Los cusitas, hermanos, son personas negritas, de color negrito. El pretexto para ellos empezar con el chisme fue decir, ¿por qué Moisés fue y agarró una mujer negrita en lugar de agarrar una israelita? Pero ese realmente, hermanos, no era su plan. No era su plan. Ese era el pretexto. Lo que estos dos querían era liderazgo. Dicho sea de paso, por eso nosotros en esta congregación, si usted se ha dado cuenta, aquí no hay líder de varones, y líder de damas, y líder de alabanza, y líder de estacionamientos, y líder de baños. ¿Están de acuerdo? Porque el liderazgo, hermanos, es malo si no lo sabe uno manejar correctamente. Y en cuestiones espirituales se puede malintencionar o desviar en cualquier momento. De hecho, por eso es la idea que en nuestra congregación hay un concilio. ¿Están de acuerdo? Por si el pastor comienza a desviarse y a irse por donde no debe, el concilio lo mete en disciplina. Y si es necesario, lo hace a un lado. ¿Me expliqué? El liderazgo, hermanos, es lo que estas personas querían. Querían el puesto de honor. Y dice la Escritura que eso lo oyó, ¿quién? Jehová. Para parafrasearlo y no entretenerme mucho en esto, viene Jehová, habla con los tres y reclama a los hermanos. Y les dice, ¿por qué están chismeando contra Moisés? ¿Por qué están chismeando contra el líder? Pero no quedó ahí. Dice la Escritura que a María el Señor le dejó lepra. El Señor le dejó lepra. Y cuando hace eso, Aarón, el iluminado, no se le durmió, hermanos. Inmediatamente va con Moisés y le dice el versículo 11, léalo a alguien fuerte. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Señor mío, dijo Aarón. Ay, Señor mío. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada de la lepra, hermanos? Aquí está la prueba. Porque Aarón está diciendo, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado. No quede ahora ella como el que nace muerto por la lepra, hermano. Por la lepra. Aarón inmediatamente va y le dice, ay, Señor, que no le pase eso a María. La mansedumbre, hermanos, es carácter definitivamente. Ser manso no es ser débil. Ser manso, hermano, te debe llevar a tomar decisiones fuertes. Una persona mansa, si es necesario, tiene que corregir. Hay que disciplinar, hermanos, sin temor a la respuesta que se pueda generar. Sin embargo, eso no debe redimir o quitar la misericordia. Noé se molestó mucho cuando hicieron lo del becerro. Se encoleró tanto, pero ahora están haciéndole algo a él. Es algo contra él. El amor por los tuyos, hermano, siempre tiene que salir adelante. Aunque te insulten, aunque te blasfemen, aunque te injurien, siempre debe salir adelante. Eso muestra un carácter de una persona mansa. Porque fíjense lo que dijo Moisés, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo,
Te ruego, oh Dios mío, que la sanes ahora. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Hermanos, ¿qué palabras está diciendo Moisés? ¿Qué hubiera dicho un líder actual? Ándele para que se le quite. Por tocar al ungido, por hablar contra el profeta, se lo tiene bien merecido. Y algunos hermanos les aseguro que hasta dirían gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos sale lo hombre, nos sale la naturaleza, nos sale lo corrompido, nos sale lo pecador, aunque seamos líderes, aunque seamos encargados. Sin embargo, Moisés aquí utiliza una palabra hebrea que es bien importante, hermano. Es la palabra hebrea na, así como se oye, N-A, y significa ruego, significa perdón, pero también significa prospera. O sea, Moisés está diciendo, te ruego, o sea, sánala, pero no nomás la sanes, prospérala. Prospérala. Él va más allá, hermanos. Eso definitivamente es mansedumbre. Los dos hermanos lo están atacando, lo están criticando, buscan quitarlo, pero Moisés, en lugar de darle alegría al castigo, le pide a Dios que la sane. Insisto, eso es mansedumbre. Moisés no buscó venganza defendiéndose de sus retractores. Moisés, hermanos, tenía la fuerza, tenía el poder, pero definitivamente tenía compasión. El ser manso, hermanos, exige un equilibrio entre el poder y la misericordia. Moisés pudo enojarse con los hermanos. Sin embargo, aquí nos muestra que un manso no se enoja con facilidad. ¿Cuántos mansos hay aquí? Todavía no nos cae. Sigamos adelante. El manso, hermanos, siente la ira cuando es necesario, pero siempre se inclinará a buscar el perdón. ¿Escuchaste bien? Siente la ira cuando es necesario, pero siempre se inclinará a buscar el perdón. Usted podrá decir, ay, hermano, pues qué chida ser así. Ay, pues qué padre ser así. Insisto en esto. Moisés no nació así. Aquí está pidiendo perdón y le dice al Padre, te ruego que la sanes. Sin embargo, Moisés, hermanos, la Biblia nos enseña que era un hombre violento. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Están golpeando a un israelita, a un egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Déjalo, compa. Ya estuvo, ya no lo golpees. ¿Qué hizo Moisés? ¿Ah? Lo mató. Moisés era violento. Pablo no era manso, hermanos. Pablo era violento. Pablo asesinó y consintió, en el asesinato de muchos cristianos. Abraham, hermanos, no era manso. Abraham mató a varios reyes antes de salir y llegar a donde el Señor lo había mandado. Ellos fueron hechos mansos por el Señor. Fueron hechos mansos por el Señor. El Señor lo transformó, hermano. El Señor fue el que hizo la obra. Ese Señor que transformó a Abraham, a Moisés, a Pablo, a Pedro, es el mismo al que servimos tú y yo. Dice la palabra del Señor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Ese es el mismo Dios de hoy, hermano. Si tú te consideras violento, si tú te consideras indigno, si tú te consideras inmerecedor, aprende este tema. Aprende este tema, porque este tema dice, bienaventurados los mansos. Oye, hermano Eri, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque Dios no me va a hablar audiblemente, lo hemos aprendido también. ¿Cómo le hago? Si parafraseo esto, hermanos, voy a decirles, bienaventurados los que se dejan amansar. ¿Cómo le hacemos? Leamos Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué, hermanos? ¿Qué salva tu alma? ¿Quieres aprender a ser manso? Déjate
aprender y enseñar con mansedumbre esta palabra, hermano. Esta palabra, desechando toda inmundicia. Me decía una persona esta semana, oye, Eri, es que necesito que me aconsejes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que ya me volvió a dejar mi esposa. Hombre, ¿qué pasó? Pues es que no dejo la cerveza. Y esa persona cuando se pone borracho se pone bien agresivo. Número 1, dice la Escritura, yo quiero cambiar. Yo quiero que el Señor me moldee. Yo quiero que transforme mi vida. ¿Qué debo de hacer? Desechar, hermanos. Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Todos nacemos siendo violentos, ¿sí o no? Si a tu niño tú no le das el biberón a la hora que le toca, ¿qué hace Cindy? Llora. Si la niña tiene 5 años y el hermanito tiene 7, 8 y le quita su muñeca, ¿qué hace la niña? Algunas lloran y otras le pone un derechazo. ¿Sí o no? Vimos en el Facebook, estos días estábamos mi esposa y yo a risa, porque le quitan una mona a una niña, algo así, y sale la niña corriendo, hermanos, a gorro, y se quitan la chancla y se la avientan. Somos violentos por naturaleza, somos violentos, pero si nosotros consentimos y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en la mía, entonces lo que ya aprendimos hace algunos meses, en ti surgirá un fruto. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Quién te la da? El Espíritu Santo. Ser manso es reconocer y aceptar que otro guíe tu vida. Y en ese caso, para ti y para mí, el que debe guiar nuestra vida, hermanos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos demuestra y nos enseña cómo debemos hacerle. Y nos lo va a enseñar, hermanos, a través de la palabra. La mansedumbre nos permite ser guiados. ¿Quieres ser manso? Dile, Señor, ¿qué tienes para mí? Usted debe ser manso en su diario vivir. Usted debe estudiar la palabra de Dios para ir siendo, hermanos, moldeado. Pero si usted quiere ser moldeado sin estudiar la palabra de Dios, si usted quiere, voy a poner este ejemplo y perdonen si lo pongo es torpe. Si usted quiere dejar la caguama, pero va al súper y se compra una caguama, no la va a dejar. ¿Están de acuerdo? Si usted quiere aprender la palabra, pero la palabra la tiene cerrada, de verdad, no la va a aprender. No la va a aprender. Si usted abre la palabra en su casa y la tiene todo el día y todos los días abierta en uno de los salmos, pero nunca lo lee, nada va a pasar. Nada va a pasar. Pero si usted abre la Biblia de repente y la abre en el Salmo 37, Salmo capítulo 37, versículo 8 al 11, fíjese lo que va a pasar. Y fíjese lo que usted va a aprender. Y fíjese lo que la Escritura le dice. Salmos 37, del 8 al 11. Yo se lo leo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Deja la ira, desecha el enojo, deja que reine la mansedumbre en tu vida. Hermano, hermanita, papá, mamá, deja los gritos, deja los enojos. Eso no es más que estorbo para ti. Sé manso. Ojo, ser manso no significa que vas a dejar a tu hijo que haga lo que quieras, pero tratarlo con mansedumbre te va a permitir educarlo, guiarlo, enseñarlo, pero con misericordia, mis hermanos, con misericordia. Y así tu hijo va a aprender y va a decir, ¡ay, caramba! Dijo una vez un compañero en el trabajo, empezamos a platicar con él de la palabra y poco a poco fue comprendiendo.
él le pegaba siempre a su esposa. Siempre dice, yo siempre antes de salir le ponía su cachetada a mi vieja. Milik me decía. Aprendió la palabra, estuve enseñándole, y dice que en una ocasión, yo pensé que era broma, le dijo a la esposa, oye viejo, que ya no me quieres. Claro que te quiero, vieja, dice. Lolo se llama. Pues yo pienso que ya no me quieres. ¿Por qué? Ya no me pegas. ¿Me expliqué? Hubo un cambio. La persona llegó a conocer de Cristo, la otra no. Ella pensaba que él iba a reaccionar como siempre y pensaba que de esa manera lo quería. Desechemos, hermanos, la ira. Desechemos el enojo, dice la palabra del Señor. Tal como dice también 2 de Timoteo, con mansedumbre, es decir, con rectitud y justicia. Y siempre, hermanos, poniéndonos en el lugar de la persona que vamos a disciplinar. Tú y yo, mi hermano, créemelo, podemos colaborar para que la gente escape del lazo del diablo si compartimos la palabra de Dios con mansedumbre. Con mansedumbre. Es que si no te haces cristiano te vas a ir al infierno. Es que necesitas hacer la oración. Ven, yo la hago por ti. Tú no me repites mis palabras. A lo mejor la persona le llama que se calle este loco. ¿Me explico? Pero realmente no lo va a hacer. Sin embargo, si usted con mansedumbre, con calma, mostrando la misericordia que usted recibió en determinado momento, va llevando a la persona poco a poco, el Espíritu Santo será el que haga la obra en la vida de esa persona. Porque va a haber en ti algo, hermano, algo diferente. Fíjate lo que este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no seas enojado ni pierdas los estorbos, eso únicamente causa daño. Dice el pastor Peña lo siguiente: el hombre manso es afortunado y feliz porque siempre hará la voluntad de Dios. ¿Siempre hará qué, hermanos? La voluntad de Dios. A veces no nos gusta. A veces no nos gusta. Por el contrario, a veces, hermanos, nos enseñan la mansedumbre y tú dices, oye, hermano Heriberto, pero siempre me han enseñado lo contrario. Cuando tú perteneces a un equipo de fútbol, el entrenador te enseña a ¿qué? A dominar al equipo contrario. ¿Están de acuerdo? Cuando tú, hermano, algunos generales del ejército enseñaban a los soldados a controlar al enemigo, ¿sí o no? Estamos entonces acostumbrados a ver cómo somos mejores que otros, a ver cómo dominamos al otro. En el mundo, hermanos, nadie te va a enseñar a ser manso. Y desgraciadamente ahora ni en las iglesias están enseñando eso. Porque hay montones de iglesias, hermanos, que ahora en lugar de enseñar mansedumbre, enseñan que tú eres un triunfador, que tú eres un exitoso, que en tu boca hay poder. Hay algunos otros que se la pasan siendo guerreros del Señor. ¿Sí o no? Sí. ¿Irán a aprender mansedumbre? ¿Qué están enseñándole a su gente? A pelear y a no estar de acuerdo con lo que el Señor te manda en determinado momento. Es bueno y es fácil ser manso cuando todo va bien. ¿Están de acuerdo? Pero cuando las cosas ya empiezan a salir mal, no, usted es un guerrero y usted es un hijo de Dios y usted no tiene por qué sufrir. Y insisto, hermanos, siempre nos vamos a los extremos. Está el otro extremo que dice, no, tú tienes que ser manso, Iván. Si te pisotean, no le haces, tú déjate pisotear. No, es un error. Acuérdense lo que vimos en Moisés. El mismo Señor Jesucristo, hermano. Dice la palabra del Señor que fue llevado como una oveja al matadero y nunca habló, nunca dijo nada, nunca abrió su boca, siendo el Rey de Reyes, Señor de señores y soberano sobre todo. Sin embargo, ¿por qué sí entró al templo y derribó todas las mesas? Porque era una injusticia contra otros. ¿Sí me explico, hermano? El hombre manso debe ser igual. Y dijo el Señor Jesús, es una enseñanza que no deja. Sed mansos, ¿cómo? Como yo soy manso, dijo el Señor. No hay mejor ejemplo, hermanos. Entonces, tan malo es una como la otra.
insisto, por eso siempre tenemos que tener un equilibrio, hermanos. La mansedumbre bíblica nos muestra esto. El manso humildemente acepta lo que Dios le envía. El manso humildemente acepta lo que Dios le envía. Es una confianza intencional, hermanos, intencional en Dios para cumplir su voluntad. La mansedumbre no es debilidad. Borre eso de su mente, por favor. La mansedumbre es dejar todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios. Siempre pensamos, ay, es que mi problema, es que ese es mi problema. Velo cambiando, hermano. Velo cambiando. Y ve diciendo, el problema es tuyo, Señor. El problema es tuyo, Señor. Dice la palabra del Señor, confía en el Señor, deleítate en el Señor. ¿Sí? Salmo 38, verso 4, hermano, 37, verso 4. Salmo 37, sí, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él hará. Eso es mansedumbre, hermanos. Eso es mansedumbre. Necesitamos sumisión en nuestras vidas. Pero sobre todo necesitamos esa sumisión cuando las cosas estén duras, cuando las cosas estén difíciles, cuando no salga como queremos. Cuando tú creas, hermano, que tu vida es dura, cuando tú creas que te está yendo bien mal, cuando tú creas que Dios está siendo demasiado duro contigo, yo te aconsejo, ve al libro de Job. Ve al libro de Job. Y en Job tú vas a aprender todo lo que le pasó a ese hombre. Pero ahora lo que quiero que veas es cómo respondió ese hombre. Job 1, 21 y 22. Si alguien lo quiere leer, se los agradezco. Job 1, 21 y 22. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto no pecó ni escribió a Dios de su propósito. Gracias, María. ¿Escucharon, hermanos? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios en vano. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, un hombre al que en un día y en determinado momento y sin saber por qué, después de tenerlo todo, mucha tierra, muchos ganados, llega el enemigo y le quita todo. ¿Se acuerdan que fue a pedirle permiso a Dios? Eso lo pueden ver en Job 1 si quieren reforzarlo. Le quita todo. Vuelve Satanás y le dice, pues nada, pues le tienes a su familia, le mata a la familia, nomás le deja a la esposa. ¿Se acuerdan? Una bendición. Después le quita también la salud y le deja lepra. Y aún así, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sientes que estás batallando, mi hermanito? ¿Sientes que estás pasando por algo duro? Eso es mansedumbre, aceptar lo que Dios te manda. Porque cuando eres un hijo de Dios, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, todo lo que venga a tu vida es para bien. Todas las cosas, ¿qué dice? Os ayudan para bien. Lo bueno y lo malo os ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados, hermanos, pero hemos sido llamados a ser mansos. A ser mansos. La mansedumbre, hermanos, es confiar en Dios aún en el peor momento de tu vida. A un hombre, hermanos, que se llama Elí o se llamó Elí,
Llega el profeta y le dice, ¿sabes qué? Se van a morir tus hijos. Eso lo ves en primero de Samuel, capítulo 3, versículo 18. No lo busques, nomás déjalo en tu casa. Le dice el profeta, ¿sabes qué? Se van a morir tus hijos. Y este hombre dice, ¿Él es Dios? Vamos a leerlo. Primero de Samuel, de una vez, para que no te quedes con las dudas de tu casa. Primer libro de Samuel, el que lo encuentre primero me ayuda. El capítulo es el capítulo 3, versículo 8. Jehová, pues, 3:18, perdónenme. Samuel se lo manifestó todo sin incurrible mano. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien me pareció. Gracias, Cristian. Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. ¿Sí? Se van a morir tus hijos por andar de desobedientes. Y este hombre respondió así. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Escuchaste bien, hermano? Cuando te vaya mal, cuando estés atravesando por momentos difíciles, cuando piensas que ya no puedes más, cuando dices, Señor, ¿por qué tanto y por qué no más a mí? Borra esas palabras de tu mente. Jehová es. Él haga lo que mejor le pareciere. Jehová va a hacer contigo, mi hermano, cuando eres un hijo de Dios, lo que mejor le parezca con tu vida, pero no para destrozarte, sino para edificarte, para enseñarte, para moldearte, para que crezcas, para que llegues a ser no lo que tú quieras ser, no lo que tú soñaste con ser, sino lo que Dios tiene para ti. Eso lo hará. Entonces apréndete ese versículo. Jehová es, sea lo que Él quiera. Hermanos, la mansedumbre traerá a tu vida su heredad. Y si tú batallas para entregar todo a Dios, si hoy tú te aferras a no poner en manos de Dios tu familia, tu situación, tu relación matrimonial, tu situación económica, tu situación espiritual, aprende este tema, hermanos. Es precioso, hermanos. Es precioso cuando aprendes a ser manso ante el Señor. Lo digo, hermanos, ahora como pastor. Como pastor se los digo, hermanos, porque de pronto me sale lo humano. De pronto, hermanos, habiendo yo trabajado por más de 20 años como responsable en el área de producción, recibiendo yo pago, hermanos, cada semana por solucionar problemas, por arreglar problemas, vivir estresado, a veces sin dormir, para ver cómo solucionaba el problema por más de 20 años. Y recordar que ahora soy manso es algo precioso. Recordar, hermanos, que ahora es Dios quien guía mi vida es algo precioso, hermanos. Reconocer que ya no son mis fuerzas, ya no son mis ideas, ya no es mi talento. Me lleva, hermanos, a los pies de Cristo. Me lleva a sus pies y a decir, Señor, sea tu voluntad. Hay ocasiones, hermanos, mi esposa es testigo de que decimos, la semana que entra nos toca el abono. Y yo decirle, Señor, ya mero te toca pagar. ¿Se le olvidará a Dios? No, a nosotros de pronto se nos olvida que ahora debemos ser mansos y dejar todo en manos de Dios. Eso, hermanos, es mansedumbre. Eso es mansedumbre. El hombre manso, hermanos, siempre se controlará a sí mismo. Siempre se controlará a sí mismo. Y usted puede decir, ay, hermano, no me pidas eso. Yo soy un roble. Yo soy un toro. Y ahí quería llegar y con este pasaje termino. Yo soy un toro. Jesús sabía, hermanos, que la gente se pensaba así. Y por eso el Señor, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos,
A ti y a mí nos suena manso, ya dimos todo lo que pensábamos de manso, ¿sí o no? Inteligente, humilde, dejado, todo lo que dijimos. El Señor utiliza aquí la palabra griega, hermanos, praus, y significa suave, y significa manso. Se refiere, hermanos, dice el diccionario bíblico, al ejercicio de la fuerza de Dios bajo su control. En el contexto judío, hermanos, las personas conocían al buey como un manso. Como un manso. Yo les pregunto, ¿sí se ve mansito? Vean el tamaño, hermano. Ese señor me imagino que está alto. Si fuera Heriberto le llegaría como por aquí. Vean el tamaño. Se ve, hermanos, inocente. Se ve, hermanos, débil. Se ve, hermanos, dejado. Sin embargo, el Señor le está dando de comer en la boquita. Eso es mansedumbre, hermanos. ¿Un buey es débil? No. Es un animal grande. Es un animal fuerte. Es un animal manso. El buey, hermanos, tiene otras características. Y esa es la razón por la que Jesús lo pone como ejemplo. Porque ciertamente son fuertes, pero tienen unas cualidades muy peculiares, hermanos. Son zambos. Son distraídos. Caminan torcidos y no tienen orientación al caminar. Sin embargo, esos zambos torcidos, distraídos y que no tienen orientación al caminar, hacen surcos perfectos. Hacen surcos perfectos. El arado se va derechito. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que son como los bueyes, que se dejan someter. Hermanos, así es Dios con nosotros. Porque el animal hace surcos derechitos. Curiosamente, camina derecho. ¿Qué significa eso? Significa, mis hermanos, que la clave no está en el animal. La clave no está en el animal. La clave está en que el animal está siendo guiado por un maestro. Esa es la clave, hermanos. El maestro para los bueyes, cuando están en el arado, cuando están en la yunta, hermanos, el maestro está invisible para el buey. Invisible para el buey. Pero con sus cuerdas, con su voz y con uno que otro varazo, va haciendo que el animal se vaya derechito. Hermanos míos, comprende esto. Porque Dios te jala la cuerda. Véngase para acá, mijo. Dios, con su palabra, te habla y te dice, eso es incorrecto, aquí te dejo como te guíes. Y de repente Dios te pone uno que otro barazo. No quiere aprender, mijo. Quiere seguir valiéndose por sí solo. Venga para ponerle una margarita. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Los disciplinamos. Los disciplinamos. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque los amamos. El Señor disciplina, dice la palabra del Señor. Dios al que ama, Disciplina. disciplina. Entonces, mi hermano, así es el Señor. El Señor te disciplina, pero con su guianza, hermano. Con su guianza, Él hace de tu vida una vida perfecta. Una vida, hermanos, que se va a ir derechitas. Todas nuestras imperfecciones, al igual que las del buey. Todas nuestras imperfecciones, bajo el poder de Dios, Él las transforma, hermanos. Él las transforma. Porque es el poder de Dios. ¿Qué debe hacer el buey? Dejarse guiar por el maestro. ¿Sí o no? El buey, hermanos, les puse esta imagen porque el buey normalmente va con la cabeza gacha y viendo nomás el siguiente paso. El buey no sabe qué va a ver a 20 metros. Él va abajo y obedeciendo al jalón que le van dando. Tú y yo, mi hermano, debemos ser iguales. Tú y yo debemos estar en la misma. Señor, ¿qué va a pasar en 2 años? ¿Qué te importa? Lo que importa es el siguiente paso. Y Señor, si tú vas aquí, chiquitito,
quito de mí, yo voy bien. Dice la palabra del Señor, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué necesita una persona para alumbrarse y para ver por dónde va caminando? ¿20 metros? Con que vaya viendo. Igual un cristiano, hermanos. Igual los bueyes. La mansedumbre del buey es dejarse guiar por la voz de su maestro, por la voz del que lo va guiando. La mansedumbre tuya y mía, hermanos, es dejarnos guiar por la voz de Dios. Al principio vas a batallar, sí. Al principio te van a doler los barazos, sí. ¿A quién les ha dicho que el papá le pone menos nalgadas? Pregunta. ¿Ah? ¿A que obedece más pronto, sí o no? ¿A que obedece más pronto? Hermanos, ¿qué necesitamos? Obedecer pronto. Obedecer pronto. No se van a acabar tus problemas, te lo aclaro. No te confundas. Pero vas a ser guiado por el Señor. Vas a ser guiado por Él. Hermanos, si no tenemos mansedumbre, nunca creceremos en la palabra de Dios. Nunca. Si no tenemos mansedumbre, no heredaremos la tierra. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No los poderosos, hermanos. No los famosos. No los exitosos. Los mansos. Los mansos son los que van a heredar la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los que confían, los que se deleitan, los que se gozan y los que descansan en un Dios todopoderoso. Esos son los mansos. Permite que Dios moldee tu vida, hermano. ¿Por qué Cristo dijo esas palabras? Porque Él sabía perfectamente, y si nos vamos al contexto histórico, Él sabía perfectamente que los judíos toda su vida habían estado esperando gobernar la tierra. Híjole, ahora que venga el Mesías, ya no vamos a estar más bajo el yugo romano. ¿Sí? Ya habían sido sometidos por un montón, ¿se acuerdan? Por un montón de pueblos. Los romanos eran de los últimos. Y ellos esperaban, hermanos, que llegara ya el Mesías para que les diera su tierra. Y el Señor aquí está diciendo, bienaventurados, no los que pelean, los mansos, los que les darán la tierra. Ahora bien, ¿cuál tierra? Termino con este versículo, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 1. Dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿A qué tierra se estaba refiriendo el Señor? Vimos la semana pasada. Es importante que veamos el contexto bíblico inmediato. Y el Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y luego después dice, bienaventurados los que lloran. ¿Se acuerdan? Viene hablando de algo espiritual. Ahora dice, bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Espiritual, hermanos. Viene hablando de algo espiritual. Nunca el Señor se refirió a la tierra esta. Él viene hablando de algo espiritual. Vi el cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, hoy quiero decirte que la gloria de Dios, esa tierra nueva, ya está lista. Ya está lista. Dijo el Señor Jesús cuando se fue, voy pues a preparar ¿qué? Un lugar para vosotros. La morada ya está preparada, ya está lista. Voy a preparar un lugar para vosotros. Hermanos, la tierra ya está lista. Pero si usted quiere tener un lugar, vamos recopilando lo que hemos visto. Usted tiene que ser quebrantado. ¿Sí? Bienaventurados los pobres. Usted, hermano, tiene que llorar. ¿Ah? Va a entrar llorando. Y usted, cuando llore,
va a llegar a ser manso, hermano. Reconozca su condición el día de hoy, porque ese reino, esa tierra ha sido prometida, hermano. Y algún día tú y yo estaremos ahí. Los que se nos han adelantado ya están ahí, hermanos. Ya están ahí. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Dice el canto. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí. Los mansos heredarán la tierra. Los mansos, hermanos, únicamente los mansos son salvos. Los que no confían en sí mismos. Solo los humildes tienen esa gracia. Recibe este mensaje con humildad. Recibe este mensaje con sabiduría. Oye, hermano Heriberto, ¿y cómo sé que soy manso? Si tú reconoces tu incapacidad para ser salvo, si tú reconoces el poder de Dios, si tú reconoces que no es tu fuerza y que por tu fuerza no puedes lograr nada y ahora te sometes a Dios, bienaventurado. Bienaventurado, palabra griega, Macarios. ¿Recuerdan qué significa, hermanos? Díganme qué significa. ¿Ah? Felices, gozosos, dichosos, doblemente afortunados. Gloria a Dios por eso. Bienaventurados los mansos.